Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un video que presentará las funciones de dos variables. Los objetivos del video son determinar los valores de función de las funciones de dos variables, y también determinar el dominio de una función de dos variables. La función z igual f de sí es una función de dos variables. Así que z es definido en términos de ambos sí, y por lo tanto el dominio es el conjunto de todos los valores posibles, de sí y otra vez sí, y serán las entradas en la función y z será la salida. Así que el rango es un conjunto de todos los valores posibles de z del dominio. Y desde que la función contiene tres variables x, y z, el gráfico es el conjunto de todos los puntos posibles llamados orden triples x, y z que son producidos por la función. Y geométricamente el gráfico es una superficie en el espacio. Así que empecemos por echar un vistazo a algunos gráficos geniales de funciones en términos de dos variables. Aquí vemos z es igual a cosine por times sin y aviso produce una superficie con colinas y valles. Z igual el registro natural de 1, x, y produce esta superficie. Aquí tenemos z igual la raíz cuadrada de 4, x cuadrada, y cuadrada. Y luego tenemos z igual el poder de 1, x cuadrado menos y cuadrado que se parece como un pico. Echemos un vistazo a estos de otra manera. De nuevo, aquí está la gráfica de z es igual a cosine por times sin y. Aquí está el gráfico de z igual registro natural de 1, x, y ahora estos gráficos se hacen en arce, y aviso cómo este gráfico se mueve hacia abajo. Maple tiene un tiempo difícil para trazar la superficie, y que a veces puede suceder en algunos software gráficos. Aquí está z igual la raíz cuadrada de 4, x cuadrado, y cuadrado. Otra vez medio de una esfera, y luego tenemos z igual o el poder de 1, x cuadrado, y cuadrado. Vamos y determine algunos valores de función. Aviso: para evaluar esta función necesitamos ambos y cualquier valor que se dan ambos. Así que vamos a reemplazar x con negativo 13 y con 3pi2. Y ahora solo evaluaremos esto. Vamos a tener negativos 3 veces el cosine de 3pi2 exactamente igual a 0. Así que este valor de la función es 0. Cuando x es menos 13 y es 3pi2, la coordinación z sería 0. Para la parte b tenemos x igual 12 igual pi3. Así tenemos 2x cosine pi3. Cosine pi3 exactamente igual a cosine 60 grados. Así que eso nos dará 1, 2, bien 2 veces 1, 2 sería igual a 1. Así que cuando x es 2 y porque es pi3, la coordinación z sería 1. Si queremos podríamos escribir esto como ordenado triple. Eso sería así: 2pi3, 1 y para 2 exactamente un proceso similar. Básicamente realizaremos sustitución cuando x es 5 y y es 3. Así tenemos 5 cuadrados más 3 divididos por 3. Así tenemos lo que, 25 más 28 divididos por 3. Que no simplifica. Y otra vez si queremos la orden triple sería 5, 3, 28, 3. Y vamos adelante y miremos al 1 más, f de menos 44. Así que tenemos cuidado con nuestros signos aquí. Somos cuadrados menos 4 y luego agregamos 4 divididos por más 4. Así que vamos a tener positivo 16 más 4 es igual a 20 dividido por 4, nos dará 5. Así que el triple de la orden sería menos 4. 4, 5 que representa un punto en esta superficie. Ahora, hablemos sobre determinar un dominio de una función en términos de dos variables. Bien, si esta función tiene dos entradas, ambas x e y, todos los valores posibles de x e y constituirán el dominio. Y más que podemos recordar sobre nuestras funciones básicas como, y es igual a firme por como vemos aquí. Y es igual a cosine por como vemos aquí,
nos ayudará a determinar el dominio de esta función y dos variables. Lo que quiero decir con eso es para ambas de estas funciones abajo, x puede ser cualquier número real. Mirando esta función aquí, x puede ser cualquier número real, y también puede que nos diga que el dominio será todos los números reales. Para ambos x e y vamos a mirar a otro. Aquí tenemos z igual el registro natural de 1, x, y. Ahora, mirando esta función aquí y dos variables deberían recordarnos la función, y un variable de igual registro natural x. Si recuerda, aquí está el gráfico. El dominio de esta función sería x mayor que 0. Y la razón que es útil es que si mira la función dada y dos variables, el argumento 1, x, y debe ser mayor que 0. Por la misma razón tenemos un dominio de x es mayor que 0 aquí. Así que de nuevo el dominio sería 1, 1, x, y es mayor que 0. Ahora, este es el dominio, pero a menudo es mejor manipular esto para hacerlo parecer en una forma más familiar. Lo que quiero decir con eso es que podemos mover el término x y al lado derecho. Así que tendríamos un mayor que x más, y desde aquí es probablemente mejor ir adelante, y cambiar esto alrededor para declarar que x más y sería menos de 1. Y a menudo cuando el dominio se expresa en términos de dos variables, es útil si graficamos esto en el plano x, y para mostrar la región del dominio. Vamos adelante y hagamos eso. Así que x más y menos de 1 será una línea dash con un intercepto si de más 1. Entonces si probamos el origen 0 exaneutones esta desigualdad, el 0 menos de un exasiemens verdadero, por lo tanto que habíamos sombrado esta mitad del avión. Así que cualquier punto en esta región sería parte del dominio de la función dada en términos de dos variables. Vamos a mirar uno más. Aquí tenemos z igual la raíz cuadrada de 4, x cuadrada, y cuadrada. Mirando esto debemos recordar la función, y igual la raíz cuadrada de x. Cuando tenemos una función en términos de un variable. Y otra vez podemos ver de este gráfico el dominio de esta función sería cuando x es mayor que o igual a 0. Recuerde, la raíz cuadrada de 0 está definida. Así que estamos relacionados con este dominio con la función dada. Esto debería ayudarnos a determinar que 4, x cuadrado, y cuadrado debe ser mayor o igual a 0. Y eso sería nuestro dominio. Pero normalmente no se deja en este formulario. Vamos adelante y mueva los términos x cuadrados y y cuadrados al otro lado. Y que nos daría 4 mayores que o es igual a por cuadrado más y cuadrado. Y ahora cambiaremos esto alrededor de significado. Tenemos x cuadrados más, y cuadrados deben ser menos de o igual a 4. Y otra vez adelante y gráfico este dominio en el plano x. Y aviso si aseguramos x cuadrado más, y cuadrado igual 4 que sería un círculo centrado en el origen, con un radio de 2. Y, dado que puede ser inferior a o igual 4, haremos un círculo sólido. Otra vez si probamos el punto 0, 0, 0 exasiemens menos de o igual a 4 exasiemens verdadero. Así que para este problema, el dominio sería todos los valores en el círculo o dentro del círculo. Este gráfico representa el dominio de la función dada y dos variables. Bueno, eso va a hacerlo para este video introductorio. Gracias por ver.